¿Alguna vez te has parado a pensar por qué, incluso rodeado de confort, distracciones y promesas de realización, sigues con esa sensación de vacío que aparece cuando nadie te ve? No importa cuánto logres, un nuevo empleo, una relación, un elogio, un viaje, siempre falta algo. Es como si la propia estructura de tu existencia estuviera programada para desear, pero nunca saciarse. Y no importa cuán lejos corras, el abismo permanece ahí, callado, acechando. La industria del optimismo no quiere que pienses en eso. Prefiere que compres otro curso de mindset, medites 5 minutos más al día, repitas mantras de gratitud mirándote al espejo. Pero esa capa de pintura no se pega al cemento resquebrajado de tu angustia, porque la verdad es mucho más cruda de lo que cualquier influencer se atrevería a admitir. Quizás nunca seas realmente feliz. Y más aún, quizás esto no sea un error del sistema. Quizás sea el sistema en sí mismo. Naciste con la ilusión de que existe un estado duradero de paz, placer o contentamiento esperándote en algún punto de la línea del tiempo, como si la felicidad fuera un premio a conquistar después de un esfuerzo hercúleo. Pero eso nunca sucedió. Y cuando miras hacia atrás, percibes que lo que llamabas momentos felices eran solo breves interrupciones del aburrimiento, la ansiedad y el dolor. El patrón es el sufrimiento, la excepción es el alivio. Un alivio que dura poco, que se disuelve rápido, que cobra caro. El marketing quiere que creas que la felicidad está en la próxima compra, la religión que vendrá en la vida después de la muerte, la psicología popular que depende de tu mindset. Pero ninguna de esas narrativas enfrentan la realidad de frente. Todas tienen el mismo propósito: mantenerte funcionando, deseando, consumiendo, obedeciendo. La idea de que puedes ser feliz es el opio más eficiente de la era moderna, y tú, sin saberlo, te has vuelto adicto. Schopenhauer no sería invitado a dar charlas motivacionales. No vendería libros de autoayuda con portadas coloridas, porque lo que tiene que decir hiere, desestabiliza, derriba estructuras enteras de sentido. Pero si tienes el valor de continuar, de mirar la herida sin desviar los ojos, puedes descubrir algo que nadie te contó, algo que no te hace sonreír, pero te libera. No es voluntad consciente, no es algo que tú decides, es impulso primordial, cadena que se impone sin tu permiso. Y tú tergas esa cadena dorada, bonita por fuera, mortal por dentro. Deseas lo que no tienes. La satisfacción dura poco, entonces deseas otra cosa. Nunca descansas. Este ciclo gira como un engranaje antiguo, corroyendo todo alrededor. Esto vale para las relaciones, para las metas, para el ocio. Todo se convierte en paja de voluntad. Cuando amas a alguien, amas también el rastro de carencia que esa persona supuestamente llena, no al ser humano en sí. Cuando buscas el éxito, buscas apagar un vacío imaginado. Cada conquista se transforma en un puente para una nueva expectativa. Cada puente se derrumba. Cada conquista se convierte en un nuevo punto de partida de insatisfacción. Y entonces, el sufrimiento te visita en 3 formas: dolor físico, insatisfacción existencial y frustración mental. El dolor aparece porque vivir es sentir tensión constante. La insatisfacción está grabada en el código de la existencia. Cualquier cosa que alcanzamos nos parece pequeña. La frustración es el resultado inevitable, cuando percibimos que nada distante llena el interior. Vives en un eco. El eco de la voluntad exige expresión. Tú la expresas, el eco regresa, exigiendo más. Eres rehén de este ciclo. Y fíjate, es invisible. Lo llamas ambición, planificación, aspiración. Crees que es virtud. Pero debajo de la virtud está la voluntad tirándote hacia adelante, desconectada de sentido. No percibes que estás construyendo una prisión de deseos, porque la prisión está hecha de buenas intenciones. Estás preso, pero hay una grieta, algo que puede revelar la estructura ahí dentro. No aún la liberación, sino la luz tenue, si continúas hasta el final. Imagina que dentro de ti existe una fragua incandescente. Allí se moldean tus sueños, tus miedos, tus impulsos.
El metal que sale de esa fragua no eres tú. Son reflejos, sombras proyectadas en la pared de la caverna interior. Confundes sombra con objeto real. Crees que el reflejo es alimento. Te inclinas ante él. El mundo es la proyección de la voluntad, y tú eres el testigo de esa proyección. En el momento en que imaginas felicidad, estás dibujando una sombra. Buscas algo que nunca existió fuera de ti, y entonces te mueves detrás de la sombra, hasta que te cansas, hasta que percibes que estás corriendo tras un espejismo. Miras hacia afuera y ves promesas, perfiles digitales seductores, gurús, expertices que parecen atajos mágicos, todo para convencerte de que puedes llegar allí, ser completo, ser realizado. Pero lo que esos discursos no te dicen es que el allí no existe, al menos no para aquel que sigue movido por la voluntad. La superficie del mundo es un espejo roto, te fragmentas intentando recomponerte. La prisión interna solo se revela cuando dejas de correr, cuando observas el vacío detrás de la máscara, cuando escuchas el silencio en el fondo del ruido, cuando percibes que detrás de cada deseo abandonado hay otro esperando y, lentamente, comienzas a ver un patrón, una arquitectura del vacío. Estás asfixiado por algo que no entiendes, y por mucho que vivas distraído, lo profundo siempre vuelve a la superficie. La insatisfacción, la angustia, el aburrimiento existencial. Ellos son mensajeros. Mensajeros de la voluntad que no se apaga. Te empujan al punto de ruptura, a la mirada sin velos. Es allí donde encontrarás la clave. Pero para llegar a la cerradura, necesitas reconocer tu prisión. Necesitas enfrentar la fragua invisible. Necesitas sentir el hueso frío de la realidad. Si tienes coraje, prosigue. Verás, la llave que buscas existe, pero no donde piensas. Aquí está, la clave central para entender por qué nunca serás realmente feliz y el posible punto de inflexión. Esta clave es el desapego radical de la voluntad. No un desapego superficial, sentimental o neutro, sino una actitud consciente de no identificarse con el flujo interminable de deseos. Desconectarse de la ilusión de que la satisfacción definitiva reside en el futuro. Reconocer que la voluntad te usa como instrumento, no tú a ella. Cuando comienzas a observar la propia voluntad, sin confundirte con ella, emerge una dimensión diferente. Percibes el teatro de los deseos sin ser el actor principal. Esto no significa anestesia emocional o resignación amarga. Significa un modo diferente de existir, más consciente, menos movido por automatismos. Aún sentirás dolor, deseo, insatisfacción, pero dejarás de ser prisionero. La voluntad no morirá, simplemente dejarás de alimentar su cadena detrás de cadenas. Este desapego es un no hacer en medio del hacer inevitable. Actúas, vives, amas, pero sin enviar toda tu identidad a ser consumida por la voluntad. Aceptas pasar por la noche sin esperar que amanezca. Aceptas que no hay un punto de llegada definitivo. Aceptas la impermanencia como condición, no como defecto. Esa es la vuelta, de prisionero de la voluntad a observador de la voluntad. Una mezcla de guerrero y monje, consciente del peso y del dolor, pero sin depositar todas las esperanzas en el futuro. Empiezas a liberar pequeñas porciones de ti mismo, momentos de quietud, de claridad, de presencia que no son subproductos de conquistas, y en ellas vislumbras lo que está más allá de la prisión. Es por eso que no te prometí felicidad plena al principio, porque no existe, al menos no del modo como la imaginas. La promesa verdadera es más austera, libertad del deseo, y esa libertad ya puede empezar ahora, en este instante insospechado. Ahora mira tu vida con estos nuevos ojos. Las relaciones, el trabajo, tus proyectos, todo pasa por un filtro diferente. No rechazas el mundo, rechazas que el mundo te posea. Amas, pero sin depender. Trabajas, pero sin depositar tu alma en el producto. Sueñas, pero sin olvidar que todo sueño conlleva un riesgo de frustración. Te enfrentarás a resistencias internas,
La voluntad no se rinde fácilmente, reaccionará. Tendrás crisis, recaídas, ilusiones renovadas. Querrás buscar la felicidad como si fuera un objeto frente a ti. Te sentirás débil, dudarás. Todo esto es parte de la travesía, pero ahora conoces los puntos de combate. Ahora ya sabes quién te domina por debajo. Y cuando venga la tentación de engañarte, de creer en atajos, gurús atractivos, promesas fáciles, podrás volver hacia adentro y recordar: esto es un juego de la voluntad. Ese impulso que habla más fuerte no siempre dice la verdad. Quiere sobrevivir, y para sobrevivir necesita que lo alimentes con expectativas y dependencias. Pero ya viste el rostro de la prisión, ya presentiste la grieta de libertad. Ahora puedes actuar de otro modo. Aunque camines por terrenos oscuros, lo haces con los ojos abiertos, permaneces lúcido, y cuando quieras, regresas a estas palabras como un mapa. Llegaste hasta aquí, y eso ya te separa de la mayoría. La mayoría prefiere huir, prefieren posponer, intercambian dolor por distracción, incomodidad por dopamina instantánea. Tú no. Has atravesado los espejos rotos, has enfrentado la voluntad como tirana interna, has reconocido la prisión invisible. Ahora necesitas saber cómo vivir con este conocimiento sin volverte cínico, sin ser consumido por el nihilismo o la apatía. Es aquí donde muchos caen. La lucidez, por sí sola, no basta. Puedes ver la prisión y aún así seguir dentro de ella. Puedes entender a Schopenhauer y seguir siendo rehén de la misma ansia. Porque el saber necesita encarnarse en práctica, y la práctica exige vigilancia. Significa observarse en las pequeñas decisiones, desde el gesto automático de revisar el móvil a cada notificación, hasta la compulsión de conquistar validación en los mínimos movimientos sociales. La liberación parcial de la voluntad comienza en el ámbito de lo cotidiano. Tú eliges lo que consumes, eliges cuándo silenciarte, eliges no reaccionar a cada impulso. Esta elección no es grandiosa, no tiene glamour, nadie te aplaudirá, pero planta raíces en la parte más profunda del alma. Y poco a poco te das cuenta. Vivir sin la felicidad como meta suprema te ofrece algo mayor, un tipo de serenidad que nadie puede robarte. Schopenhauer decía que el sufrimiento era inevitable, pero el arte, la contemplación estética y la compasión abrían brechas en la apretada malla de la voluntad. Cuando escuchas una música que te paraliza, cuando contemplas un paisaje sin querer poseerlo, cuando actúas con genuina empatía, en esos momentos escapas, aunque sea por segundos, de la servidumbre de la voluntad. Te conviertes en sujeto, no solo en función. Y esto se convierte en filosofía encarnada. Ya no vives para alcanzar, vives para estar lúcido, íntegro, no reactivo. Esto no te transforma en un monje, ni exige clausura. Es una disciplina interna, un tipo de guerrero que no empuña espadas sino conciencia. Alguien que incluso viviendo en un mundo construido para esclavizarte, elige no vender el alma tan barato. Llegamos al punto final de esta travesía. Y aquí va la verdad que quizás aún no quieras aceptar, pero necesitas enfrentar. No hay un final feliz en el sentido tradicional. La vida no te entregará la felicidad como un trofeo por tu esfuerzo. Pero esto no es una tragedia, es liberación. Porque al dejar de perseguir esa ilusión, te liberas para vivir con más profundidad, con más presencia, con más honestidad. La felicidad como objetivo es una cadena. Es una promesa vacía que te fuerza a correr sin descanso. Pero al soltar esa idea, el peso desaparece. Y lo que queda es algo más real. Un estado de conciencia que no niega el dolor, pero tampoco se deja definir por él. Aún sufrirás. Aún sentirás aburrimiento, frustración, pérdidas.
Pero nada de eso será tragedia absoluta. Será parte del camino. Schopenhauer no escribió para consolarte, escribió para despertarte, para rasgar el velo, para mostrar que la búsqueda frenética de placer, éxito y gratificación es un ciclo cruel, pero también para indicar que es posible vivir de otro modo, con menos ilusión, menos servidumbre, más presencia. Si esto tuvo sentido para ti, si alguna parte de esta inmersión interna te desestabilizó, te provocó, te hizo pensar, entonces tienes una elección que hacer. Puedes ignorar y volver a la anestesia, o puedes ir más profundo. Puedes comentar aquí abajo qué te mantuvo más tiempo atrapado, qué ilusión, qué deseo, qué falsa promesa. Compartir es parte de la ruptura. Y si este contenido te conmovió, compártelo con alguien que todavía vive atrapado en la promesa de la felicidad como producto. Alguien que merece ser empujado, despertado, desafiado. Este canal existe para eso, para crear rupturas, para ser la chispa que inicie el incendio de la conciencia. La decisión es tuya, pero recuerda, lo que entendiste aquí nunca más podrá ser desentendido. Ahora lo sabes. La felicidad que tanto te prometieron no es más que una imagen vendida en escaparates existenciales, una moneda de cambio para mantenerte productivo, dócil y esperanzado. Ya no te inclinarás ante esa promesa, porque ahora entiendes que lo que te movió hasta aquí no fue deseo de placer, fue sed de verdad. Y esa sed no se mata con autoayuda ni con frases motivacionales, solo se calma cuando aceptas lo real, crudo, imperfecto, inevitable. Ya no eres el mismo. Quizás aún estés procesando, quizás aún luches con lo que se dijo, pero la semilla está plantada. Lo que viste en este camino no se deshace. Has atravesado la niebla, has visto la estructura detrás de tu dolor. Y eso por sí solo es una forma de liberación. No es liberación total, porque la voluntad es insaciable, pero es el comienzo de lo que Schopenhauer llamaba negación de la voluntad. Un paso hacia una vida menos ciega, menos ansiosa, menos rehén. Esta nueva conciencia te acompañará en los pequeños gestos, en los instantes en que el deseo te arrastre de nuevo. Y tú, ahora despierto, podrás hacer una pausa. Verás el engrane moverse y quizás elijas no girar con él. Esa es la libertad que se construye, no con grandes decisiones, sino con la mirada entrenada para lo invisible. A partir de aquí, el siguiente nivel es profundizar. Es entender que vivir sin ilusiones no significa vivir sin sentido. Significa encontrar el silencio en medio del ruido, la lucidez en medio de la tormenta, lo firme en medio de lo frágil. ¿Estás listo para este próximo paso? ¿Listo para ir más allá de la crítica y sumergirte en la reconstrucción? Porque eso es lo que viene después de la ruptura, no el vacío, sino la oportunidad de crear otra base, más estable, más real, más tuya. La felicidad como te la enseñaron, quizás nunca llegue, pero lo que puede llegar es mucho más raro. Paz interior sin disfraz, claridad sin maquillaje, coraje para vivir sin velos. Esa es la promesa tácita de Schopenhauer, y ahora es tuya.